un poco sobre ese punto. Cierta preocupación, por lo menos aquí en México sucede, porque se llega a pensar que si se limita el contacto a la cabeza no es taekwondo, o se puede llegar a pensar como que se está limitando el desarrollo, o que si no lo aprenden ahora no lo van a aprender nunca. Puede ocurrir ese tipo de pensamiento. ¿Qué, qué le dirías o por qué recomiendas con tanta énfasis evitar el contacto a la cabeza? Y, y si hay eso, o sea, ¿no limita al alumno? Siempre que nosotros pensamos en enseñar y que el otro aprenda, tiene que haber la norma número uno, la regla número uno, en cualquier actividad, no en taekwondo, en cualquier actividad, que es la seguridad del sujeto, la salud. Cuando hablamos de niños en particular, y en deportes de combate específicamente, ese ítem no se puede negociar o acordar. Por lo tanto, el resto de las afirmaciones que puedan hacer otros actores de la vida deportiva tienen que también ser fundamentadas con mucho rigor. Eh, digamos, el hecho de decir que no se puedan digamos, preparar para ejecutar una técnica de pateo a la zona alta o recibir en todo caso una técnica de pateo a la zona alta para quien tiene que defenderse, eso no es motivo para fundamentar que sí vale pegarse a la cabeza. En todo caso, habría que decirle al entrenador que cuando llegue el momento, él debe ser el guía para que cuando llegue ese momento esté bien preparado para la competencia. Por otra parte, nadie dice que no pueden lanzar técnicas de pateo mientras entrenan taekwondo arriba de los hombros. Al contrario, uno siempre está pensando en de qué manera desarrollar todas las habilidades motrices de un niño específicas, en donde uno les dice a los niños, pateen lo más alto que puedan, juguemos a patear más alto. Lo que pasa es que está esta mirada donde el objetivo es la puntuación. Y si arriba vale 3 puntos, hay que ir a ese objetivo. Pero por otra parte, decimos, nadie les va a coartar la posibilidad a estos niños de aprender cómo se ejecuta una técnica de pateo por encima de los hombros. Eso nunca se debatió ni se discutió. Por lo tanto, ya creo que está un poco desdechada esa fundamentación de aquellos que sostienen de que nunca van a patear en la zona alta hasta que cumplan cierta edad. Eso es un mito. Para mí eso es un mito. Y por otra parte, los pasajes de categoría, en donde uno diría, bueno, estuvo acostumbrado a que no le pateen arriba, y pasar a una categoría en donde le pateen arriba, eso es trabajo, planificación del entrenador. Antes de ir a un evento, por supuesto que el niño tiene que pasar por situaciones en donde le van a patear arriba. ¿Y eso en dónde lo va a encontrar? En la academia. Todo se dirime ahí adentro. Ahí es donde se enseña y se aprende. Así que ¿cuál era la otra pregunta, Luis? Discúlpame. Era la misma. Creo que finalmente, pues sí, ¿no? Un combate finalmente exige las mismas habilidades coordinativas, al menos en las piernas, si es a la altura del casco o si es a la altura del peto, ¿no? Y en cuestiones de seguridad brinda muchas ventajas no hacer contacto a la cabeza, ¿no? Y cuando son niños, por la fundamentación que acabamos de decir, está más que claro que patear a la cabeza no sería lo conveniente. Tenemos el ejemplo del boxeo. El boxeo que nos lleva muchísimos años más a los del taekwondo en la parte deportiva. Ellos tienen planteles de médicos súper experimentados, en donde cuando uno les pregunta, bueno, ¿y a partir de qué edad comienzan a competir en boxeo? Y a partir de los 14. ¿Y por qué no a los 13, o a los 12, o a los 11, o a los 10? Bueno, porque ya todos los médicos han evaluado y estudiado que los niños no pueden recibir golpes en la cabeza. Entonces, ¿qué hacen los chicos que quieren aprender boxeo y son menores de 14? Y no hacen ejercicios, técnicas de mano, foco, precisión, y hacen juegos adaptados a las características de lo más similares posibles a la actividad. Entonces, bueno, escuchémoslo a ellos también, que tienen más experiencia en deporte de combate que nosotros, ¿no es cierto? Sí, tampoco como había mencionado antes, no se está descubriendo la pólvora, ¿no? Simplemente hay conocimiento científico que está ahí y solo es cuestión de tomarlo. Tal cual, acá a veces se entremezcla un poco lo que es
el interés del adulto en conseguir o resultados o conseguir, llamar la atención, cosas que cuando son niños, el hecho de que participen, se recreen, jueguen, la pasen bien, es lo más importante. Formarlos, educarlos para el futuro, y ojalá que haya algunos que lleguen al alto rendimiento. Pero cuando son niños y en un deporte de combate, en la modalidad de Kyorugi, es muy importante la seguridad. Y eso no se puede negociar, desde mi punto de vista, con fundamentaciones tales como las que estuvimos conversando recién. De acuerdo. Al hablar ahora de que lo más importante es que jueguen, me recuerda mucho pues el título de su libro y quisiera ver si yo creo que nos puede ayudar a darle a las personas un panorama general. ¿Por qué titula su libro Enseñar el arte de jugar el deporte? Bueno, en realidad es un juego de palabras en donde se entremezcla lo que es el arte marcial taekwondo de lo que es el deporte taekwondo, ¿no es cierto? Definir el taekwondo no es muy sencillo. Está la parte etimológica de qué quiere decir cada término, cada palabra que conforma eh, la palabra completa taekwondo, pero después está el significado actual, ¿no es cierto? ¿Qué es el taekwondo? Si es un deporte, es un arte marcial dividido en facetas. Eh, por lo tanto, el título de enseñar el arte marcial y además el concepto arte en toda su expresión, de jugar el deporte, por esta idea de que, bueno, el jugar, tiene que ver con el divertimento, con el placer, como sucede o como debería pasar también en quien juega un deporte, ¿no es cierto? Por eso este juego de palabras donde, en base también a los contenidos del libro, es muy importante el análisis que se hace sobre cómo planificar y diseñar la enseñanza en base a todos los contenidos que tienen que ver con el taekwondo, es decir, la parte marcial, de arte marcial, y los del deporte taekwondo, ¿no es cierto? Así que un poco la fundamentación del título vendría por ese lado.